Desde que la compañera Mariana nos invitó a formar parte de la comisión de ponencias magistrales, ella tuvo la brillante idea de no solamente hacer conferencias magistrales, sino también mesas redondas magistrales. Porque como hemos estado viendo, la etnobiología es un campo muy amplio y muy activo que tiene intersección en diferentes sectores de la vida, tanto académica como de la vida pública. Entonces, durante este congreso vamos a tener 3 mesas redondas magistrales. Esta es la primera y esta tiene que ver con la interacción con las políticas públicas. Mañana tendremos otra que va a tratar sobre la educación y el viernes una más que va a tener personalidades de diferentes movimientos del país que están en defensa del territorio. La mesa redonda de hoy tiene como título Políticas Públicas y Territorios Bioculturales, un tema que es central en el quehacer etnobiológico. Y para eso tenemos a 3 personalidades muy importantes en México que tienen una amplia experiencia en estos temas. También estaba invitado el biólogo Raúl Bennett, pero por causas de fuerza mayor no pudo asistir y manda sus disculpas. Bueno, voy a explicar la dinámica de la mesa para que todos tengamos las reglas claras. Tenemos 3 preguntas y cada invitado va a tener 7 minutos para contestar. Vamos a contestar cada pregunta una por una y cada invitado tendrá 7 minutos. Al final de las 3 rondas vamos a tener la participación del público y al final de las participaciones esperamos aún tener un poco de tiempo para que cada invitado pueda dar unas palabras de cierre. Tenemos 1 hora y media hasta las 7 y media para terminar con la mesa redonda. Bueno, ahora sí les voy a presentar a nuestros invitados. Seguramente la mayoría de ustedes los conocen, pero de todos modos voy a leer su semblanza. Tenemos al biólogo Jorge Larson, que es biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como coordinador de planeación para el uso de la biodiversidad en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Ha colaborado en esa institución desde 1992. Ha participado en negociaciones internacionales sobre biodiversidad y propiedad intelectual, como el Convenio de la Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena. Ha estudiado el conocimiento local y tradicional en intersección con los derechos de propiedad. Su experiencia y su trabajo han contribuido al reconocimiento de las denominaciones geográficas para los productos rurales como una estrategia para el desarrollo rural y la conservación del conocimiento tradicional y los recursos locales. También tenemos al doctor Francisco Chapela. Él es ingeniero agrícola y tiene una maestría en ambiente y desarrollo y un doctorado en economía de los recursos naturales y desarrollo sustentable por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es director del programa para el noreste de México de la Fundación Christensen, el cual apoya la innovación en comunidades indígenas, campesinas, ganaderas y de pescadores del desierto de Sonora y la Sierra Tarahumara. Ha trabajado en México y Latinoamérica en la intersección de la diversidad biológica y cultural, con énfasis en el conocimiento tradicional y su aplicación para el manejo forestal y la conservación de la biodiversidad. Ha colaborado en múltiples organizaciones civiles e internacionales. Fue líder del proyecto de conservación de la biodiversidad en comunidades indígenas en los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Y también tenemos al doctor Eckhard Boege. Él es antropólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con una maestría en Antropología Social por la misma institución. Tiene un doctorado en Etnología por la Universidad de Zúrich, Suiza. Actualmente es profesor investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia y es miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y de la Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural de México. Trabaja desde hace años sobre temas de manejo de recursos naturales,
con una larga estancia en la región de Calakmul, sobre la cual ha escrito varios libros. Desde la antropología ha contribuido a visualizar la relación entre la diversidad cultural y biológica de México, lo que ha dado origen al término de patrimonio biocultural. Bueno, les pido un aplauso para nuestros invitados. Y nuevamente, gracias por venir, por hacer el esfuerzo. Sé que tienen una agenda muy ocupada. Yo los conozco desde hace muchos años en diferentes ámbitos y sé que siempre es muy difícil andarnos correteando. Y bueno, y hoy los tenemos aquí juntos, realmente es una muy buena oportunidad. Bueno, les voy a leer las 3 preguntas que vamos a tener de una vez, todas juntas, para que vayan armando el discurso y después pasaremos una por una. La primera es, ¿qué entendemos por patrimonio biocultural y cómo conceptualizamos su conservación o su protección? La segunda, en su experiencia, ¿han visto realmente una relación entre la etnobiología y las políticas públicas de protección del patrimonio biocultural en el país? Y si hay algunos ejemplos. Y la tercera, ¿qué se puede hacer desde las instituciones públicas para que hagan un mayor uso del conocimiento etnobiológico que se genera y que éste incida en las políticas públicas sobre conservación del patrimonio biocultural del país? Pues entonces, ahora sí iniciamos. No sé si tienen alguna preferencia de orden, de quién va primero, o empezamos directamente de allá. ¿Sí? Ok, bueno, entonces, la primera pregunta, a ver, después voy a tener aquí, voy a poner mi celular con el tiempo. Ya. Ya te toca. Ok, bueno, ahora sí, adelante. Muy buenas tardes, soy Jorge Larson, biólogo. Lo que voy a comentar en estos bloques deriva pues, de mi experiencia en el sector público. Yo no soy investigador y no soy funcionario público. Por eso voy a dar un énfasis en el tema jurídico, porque los funcionarios hacemos lo que nos manda el derecho y no lo que se nos ocurre. Estamos mandatados de otra manera. Y de ahí voy a hablar desde esa experiencia. Al entrar a la CONAVI en el 92, entré a los 25 años, la instrucción fue entender lo que estaba pasando a partir de que surgiera el convenio sobre la diversidad biológica y entender qué estaba pasando con los centros CIMI, el CGIAR. Y por eso la idea de patrimonio biocultural, quiero agarrar al principio la palabra patrimonio. Y la palabra patrimonio, el derecho internacional en los pisos jurídicos multilaterales, arranca primero como el patrimonio natural y cultural tangible. Esa es la primera convención internacional, que son bienes inmuebles, definidos, claro, hasta el catastro, ¿no? Hasta ese nivel, pero como patrimonio natural y cultural. Cuando entra el convenio sobre la diversidad biológica, la palabra patrimonio desaparece por completo. En el convenio esa palabra no existe más que en el lenguaje inicial. Se reconoce la soberanía de los estados sobre sus recursos biológicos y genéticos. Y el concepto de patrimonio de la humanidad queda en el ámbito de la cultura o los bienes naturales inmuebles, ¿no? Entonces, el concepto de patrimonio biocultural que viene hacia adelante tiene mucho eco y viene de muchos pisos jurídicos. Uno de ellos, importantísimo, es el del patrimonio cultural intangible de la humanidad, que es una convención muy reciente. Realmente el reconocimiento al patrimonio cultural intangible es bastante reciente y apenas se va construyendo experiencia.
Como funcionario he entendido y a veces me cuesta mucho trabajo ver cómo nuevos conceptos desde la academia rápido se convierten en conceptos legales. Eso le pasó al de biodiversidad. En 88 se publica como concepto científico en el libro de Wilson y en el 92 es un convenio internacional que paradójicamente, al reconocerle soberanía a los estados, abre el escenario de un proceso de comercialización legal de estos recursos genéticos y de los conocimientos y prácticas tradicionales involucradas. Te reconozco la soberanía para que generes un sistema que permite el mercado. Esto es algo que aprendí a la dura en el entender la lógica internacional, que mucho del discurso del convenio y de muchos de sus derivados, específicamente el protocolo de Cartagena, donde en el protocolo de Cartagena, que es para aplicar el principio precautorio respecto a los transgénicos, no existe el principio precautorio en el protocolo de Cartagena. Leanlo y vean que no existe, se borró por completo. Y más adelante en el protocolo de Nagoya, es algo que tocaremos en términos de oportunidades o no para México, también se abre la posibilidad de la comercialización de conocimientos y recursos genéticos a partir de reconocerle a los estados la soberanía. Entonces, en mi experiencia, muchos de estos conceptos, recurso genético, material genético, al regularse y al legislarse, fragmentan todo de manera que todo pueda ser comercializable o sujeto de transacciones. Por el lado del patrimonio biocultural, y yo ahí cierro un poco mi primera intervención, es un concepto que desde el territorio, desde el quehacer académico y desde la gente y las comunidades que pelean por su patrimonio, para mí es un concepto muy caro, querido, he leído a ECA, a todos los que crearon estos conceptos, pero veo el riesgo de que se codifique legalmente. Es decir, me parece una categoría importantísima de investigación, me parece una categoría de lucha territorial importantísima, pero si vieron la última iniciativa de ley del Partido Verde, tenía creado un concepto, demarcación geográfica biocultural. Que son los paisajes. Ojo, es una lógica de reserva territorial para poder desestructurar todo por afuera de esas reservas. Entonces, en mi primera intervención es esto, es decir, lo biocultural me parece muy importante, hay que estar atentos a este riesgo de que se codifique legalmente, atentos a eso, si sucede o no debe suceder. Y desde la parte histórica, ve cómo en la parte jurídica lo de patrimonio de la humanidad es central a los recursos genéticos. Y tenemos que entender que los recursos genéticos pues, no son de México, no es un tema de nacionalismos, son de la humanidad, pero no deben ser privatizadas. Entonces, México no ha firmado el Tratado Internacional de los Recursos Genéticos. Hoy no estamos participando del depósito para la humanidad de los recursos genéticos de México, de maíces, de calabazas. Y eso es un tema que está en el centro del patrimonio biocultural, que creo que existe, pero creo que hay que ser atentos a su posible codificación. Gracias. Tiempo perfecto. Faltaron 6 segundos. A tu haber. Estamos buenos. Adelante, Francisco. Pues yo creo que ahorita tenemos la oportunidad de ir contrastando, ¿no?, puntos de vista. A mí me gustaría tomarlo más desde el punto de vista sociológico, antropológico, histórico, el tema de patrimonio biocultural. Perdón, ¿está mejor? Perdón. Tenerlo más desde ese punto de vista.
Y bueno, ya en la mañana tuvimos Aida en su conferencia magistral, donde nos allanó bastante el camino hacia estas definiciones. Pero hay aspectos que a mí me parecen interesantes de explorar. Aida mencionó, es la coincidencia que hay de los procesos biológicos y culturales, o etno y biológicos, ¿no? La coincidencia que hay en esto. Y a mí me parece más interesante todavía. De repente me lo imagino como un baile. Un baile es la coincidencia de gente que no se había visto a lo mejor por un tiempecito o un tiempezote. Y eso en sí es precioso, pues la coincidencia en sí misma. Pero más interesante todavía cuando empieza la plática y empieza el baile. Que no es nada más, el que se dé el baile no es nada más el grupo de personas que están ahí, sino la interacción entre todas estas personas y la interacción en un ambiente cultural y musical y emotivo, que, bueno, vuelve la cosa mucho más interesante que la mera confluencia de las personas, ¿no? Un poquito tomando esa analogía, me gusta y me interesa mucho esta interacción entre el mundo más humano de la cultura y el no humano, el del espacio biológico, que resulta que son lo mismo, ¿no? Cuando ya vemos la interdependencia entre las culturas humanas y su entorno natural y biológico, y cuando empezamos a ver también lo contrario, la dependencia de muchos elementos biológicos de las actividades humanas, pues empezamos a ver una área muy interesante. Empieza a aparecer esa dinámica que es mucho más que la pura presencia de las partes, ¿no? Antes de llegar aquí estuvimos en sesión de videos, una sesión interesante de videos. Había uno en que presentaban cómo se hace la extracción de la resina, aquí cerca de Morelia, y el autor quiso presentar el proceso de extracción de la resina y luego lo contrasta con las huertas de aguacates. Y bueno, y dejó un poco concertados a varios, preguntaron, pero ¿cómo brincas de la resina a los aguacates? Y es bien interesante porque la actividad resinera en Michoacán pues ha sido el modo de vida, ha sido el oficio de un sector social. Hay una cultura asociada a la extracción de la resina, es un modo de vida, y porque existe ese modo de vida hay bosques que vale la pena conservarlos como bosques. De repente llega otro, ¿no? Se abre la frontera con Estados Unidos, se puede exportar aguacate, el precio se pone muy bueno, el aguacate se vuelve moda internacional, Michoacán es el principal exportador a nivel mundial, y entonces entra otras consideraciones económicas, sociales y culturales que, reflexiona el autor de este video, están poniendo en riesgo a los bosques de pino y el modo de vida de los resineros. Entonces, no estamos hablando de que coincide un campesino con un árbol. Estamos hablando de que el campesino lo resina, que tiene una cultura, que él lo heredó de su papá y su papá a su vez de su papá, y que su ingreso mensual depende de eso. Depende de esa actividad, en contraste con otros que han optado por otros modos de vida, otra cultura, y que están cambiando el paisaje. Aquí juntito, ¿no? Y así como eso podemos encontrar un montón de ejemplos de cómo esta interacción entre cultura y mundo biológico va creando dinámicas bien interesantes, ¿no? Les digo, no es nada más poner los elementos
ahí juntos. Ahora, desde esta perspectiva, desde una perspectiva de la economía familiar, desde una perspectiva de la cultura de una comunidad, el oficio de resinero, para seguir con este ejemplo, el conocimiento tradicional de cómo hay que hacer la resinación, la infraestructura económica para el acopio, el destilado de la resina, etcétera, pues constituyen en un sentido literal el patrimonio de mucha gente, ¿no? Es lo que su papá le dejó a este señor resinero, es lo que significa literalmente la palabra patrimonio, es lo que le legó su padre, es lo que está usando, es su modo de vida, y de eso depende la continuidad de esa comunidad y de ese ecosistema. Muchas gracias, también muy bien con el tiempo. Mejor el otro para poder controlar en caso de que en caso de que te quieras pasar el tiempo, no te lo voy a tener que rebajar. Bueno, adelante. Pues quiero decir gracias por invitarme y gracias a Aida por simplificarme un camino que quería yo andar, porque Aida hoy en la mañana nos explicó varias cosas que quería explicar ahora, pero sí quiero centrarme en varios puntos. Primero, resulta que en comparación con Mérida, con la última reunión, aquí hay un chorro de ponencias que se refieren a lo biocultural o al patrimonio biocultural. Entonces yo temo, igual que con el concepto de sustentabilidad o sostenibilidad, que se pierda aquí su esencia, sin ser esencialista, su esencia de cómo, y entonces es pertinente hablar del devenir del concepto. Y en el devenir del concepto hay unos elementos sumamente importantes. Primero, un gran etnobiólogo, que también se llamaba etnoecólogo, Posey, juntó a lingüistas, tal como nos lo presentó Alejandro en su mapita último, la estrella, con a varios especialistas, pero con unos especialistas más, los jefes tribales de la zona del Amazonas, en donde se iba a construir uno de los hidroeléctricas más importantes del mundo, una Belomont se llama hoy en día, y lo reunió para ver qué fregados hacemos y para posicionar la vida y cultura de los pueblos indígenas como algo importante. Esto fue, diremos, uno de los orígenes en 1988, uno de los elementos más importantes. Es decir, posicionarlo dentro de la defensa de los territorios indígenas del Amazonas. Así de fácil. Segundo, Posey hizo el primer gran, o organizó la primera gran reunión de etnobiología en Belém. Una reunión sumamente importante donde salió el primer código de ética, que fue sumamente importante para la ciencia, para los estudiosos, etc., pero también junto con los pueblos indígenas del Amazonas. Y de Posey tenemos, y tú no me dejarás mentir, que en el CDB, en 1992, él hizo la reunión más importante paralela a esta gran reunión, que fue, la reunión paralela fue en el sentido de que posicionó el concepto de conocimiento tradicional. Ese no lo usaban más que los antropólogos, pero lo posicionó dentro de la discusión internacional y nacional, pero ligado a otro concepto, a los recursos genéticos, pero eso no se llamaban recursos genéticos en ese momento, ni Posey quería que se llamasen así, sino Posey lo que dijo fue la defensa de ante la biopiratería, y es otro concepto original que Alejandro nos proporcionó.
proporcionó. Banana Shiva, léanlo por favor, léanla. Entonces, que haya fluido hacia el CDB la cuestión del conocimiento tradicional y el respeto al conocimiento tradicional, pues fue un triunfo, vamos a decir, de la izquierda, bueno, desde la cuestión indígena, desde el apoyo a los pueblos originarios, y que como protagonistas de la conservación. Esto deviene en unos años después, en el 2005, en el desarrollo del concepto diversidad biológica, y festejo cómo Aida nos lo fue hilando, la diferencia entre diversidad biocultural, y patrimonio biocultural. Y ahí principalmente Mafi y compañía, pues, pero en el libro de Mafi y compañía hay un texto sumamente importante que está ligado a los capítulos de POSEI, que es de nuestro querido Víctor Manuel Toledo. Y Víctor Manuel Toledo allí dice de entrada: la importancia de México desde el punto de vista biocultural, lo define así de una manera importante, sobreponiendo la diversidad, ustedes todos saben el método, la biodiversidad, etcétera, con la diversidad cultural. Pero tiene un apellido sumamente interesante que nos va a marcar en todo el camino de la discusión del patrimonio biocultural, que es: ¿qué pasa con los pueblos indígenas en la globalidad del siglo XXI? En esta tensión, no lo llama tensión colonial, eso lo llamamos después, y una tensión decolonial. El siguiente elemento es que en el 2008 yo introduzco el concepto de patrimonio biocultural, pero el concepto de patrimonio biocultural ya estaba planteado por un gran, no sé si antropólogo, Argumedo, en Perú, con el Parque de la Paz. Y entonces él define patrimonio biocultural, y eso es lo que quisiera transmitir, es aquel territorio, porque lo territorializa, es territorio, es aquel territorio en el que los pueblos indígenas desarrollan sus recursos, no lo llaman recursos genéticos, yo simplifico ahorita rápidamente, y su cultura, incluyendo toda la parte de los imaginarios que construyen esa cultura. Entonces, tenemos varios elementos y ya prefigura la condición de paisaje. Posteriormente, y esto siguiendo la trama, el tema fundamental que ahora se está discutiendo son los territorios de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, acuérdense de este apellido. Y entonces en las comunidades equiparables hay una cosa central. No se refiere solamente al territorio de los pueblos indígenas en sí, sino de todas las comunidades que tienen este elemento especial de la diversidad biocultural. Y quiero terminar diciendo, porque ya se me acabó el tiempo, el patrimonio biocultural, el concepto de patrimonio biocultural es concebido desde un principio no como el patrimonio de la UNESCO y no como patrimonio de México y luego lo folclorizamos como se está haciendo en Michoacán, donde sea, sino es un concepto de patrimonio escrito con minúsculas de cada pueblo indígena y comunidad equiparable para defender lo propio. La defensa de lo propio, el concepto de patrimonio es para la defensa de lo propio. Y no me importa que entre en las leyes o no, me importa la defensa de lo propio, patrimonio escrito con minúsculas. Muchas gracias. Sí, te conozco con 40 segundos. Ahora pasaremos a la interacción del patrimonio biocultural con las políticas públicas, que es en donde vamos a tener también diferentes perspectivas desde el ámbito gubernamental, desde la sociedad civil y desde de la academia. La pregunta es, en su experiencia, ¿han visto una relación entre la etnobiología y las políticas públicas de protección o conservación del patrimonio biocultural en el país?
y hay algunos ejemplos de estas experiencias. Entonces, iniciamos con Jorge. En las políticas públicas y en la construcción del patrimonio con P mayúscula, P mayúscula. el que se codifica desde los cánones, a veces académicos, a veces legales, el lenguaje que se usa es salvaguardar, ¿no? Eso es, el patrimonio es algo que se salvaguarda. Y si van al diccionario es proteger, defender y amparar. La red en su lenguaje dice hay que proteger y defender y aprovechar el patrimonio biocultural en su discurso, y en el discurso del convenio sobre la diversidad biológica dice que hay que respetar y preservar. El respeto es un tema súper importante aquí, lo tocó Eka con el tema de la biopiratería y las batallas de Alejandro Argumedo y todos sus colegas. Son porque no se le falta el respeto a estos conocimientos y prácticas y patrimonios en las prácticas de la propiedad industrial de los países desarrollados. Esa es mucha de la lectura que ellos tienen. Ellos muchas veces dicen, este patrimonio es nuestro y es de la humanidad y es para el futuro. Lo que no pueden hacer aquellos es estarlo patentando Y privatizando, ¿no? Entonces es una reacción por una parte defensiva ante esto, y por eso en la CBD el tema de respeto se toma en serio ese lenguaje, y países como Brasil, India, México, ¿no? Pelean, este tema de respeto no lo pelean en la CBD, lo pelean en la OMC, allá donde están las discusiones de las patentes biotecnológicas. No lo pelean en el ámbito del medio ambiente, sino lo pelean como una lucha económica. Pero piden básicamente respeto. Entonces, esta cantidad de lenguajes que existen para diferentes ámbitos, yo he encontrado en la relación con el sector de los etnólogos y los antropólogos, o sea, donde uno es el único biólogo en la reunión, no al revés que aquí. Y en la discusión con ellos, recientemente en Tlaxcala, por ejemplo, gente que trabaja el patrimonio cultural intangible en toda América Latina, la conclusión fue un poco lo que ahorita señaló Eka. La conclusión fue, la defensa de los territorios es la clave hoy, y en esa defensa lo que está en juego es la diversidad cultural y la de la vida, ¿no? La de los seres vivos. Entonces, en esta interdisciplina y en espacios de protección del patrimonio, yo he encontrado un diálogo muy importante, creo que tiene que continuar, pero en efecto la codificación bajo formas de expedientes, reconocimientos, tiende a folclorizar. Entonces, no, es decir, un poco mi inquietud en esta mesa es decir, lo de patrimonio cultural, como bien tú lo defendiste, en que no se trivialice, que tampoco se vaya a formalizar en lo legal. Estábamos a punto de tener reservas con esta idea de las demarcaciones geográficas bioculturales promovidas por el verde. Y la central defensa de los territorios yo la veo hoy obviamente en las luchas contra la minería, que están dando el ejemplo las organizaciones indígenas y campesinas. El Estado en general está paralizado ante el tema de la minería. Discutimos el tema de territorio, y yo veo luchas muy básicas de derechos humanos que están a la vanguardia realmente en la defensa del patrimonio biocultural, sin llamarle así, porque están básicamente en la defensa de la vida, y sus armas jurídicas no han sido hasta hoy las del medio ambiente ni de la diversidad. Ha sido sus demandas, han ganado casi todas las batallas demostrando que no se les consulta, demostrando daño económico. Si las herramientas jurídicas para la defensa del territorio están en muy diferentes espacios jurídicos, y las organizaciones así lo van mostrando.
Desde la biología, la etnobiología y las políticas públicas, sí es súper importante centrarse en el tema del respeto. O sea, es fundamental. Código de ética. Es fundamental respetar sus conocimientos, su lógica, tampoco andar documentando ni metiéndose donde. Es decir, muchas veces la defensa del territorio, el patrimonio es no estar dando lata, ¿no? Es respetar esos espacios como son. Pero como biólogo y en el sector ambiental, esta fragmentación o sea, la CONABIO le toca la biodiversidad, ¿no? Y si se fijan, en los últimos 15 años, uno de los factores más debilitados de la política ambiental en este país es la manifestación de impacto ambiental. La minería, los grandes permisos de transgénicos se liberaron sobre la lógica de que, pues primero te doy la concesión y luego pide permiso. Entonces, mientras estamos en batallas súper importantes en lo cultural, otras muy básicas se pierden, ¿no? Se debilita una estructura que de por sí era débil, que era la LIGEPA, y en la práctica se debilita, ¿no? Entonces, creo que la defensa de este patrimonio cultural y su defensa, en efecto, se está haciendo desde los territorios y con muchas herramientas, ¿no? Eso, en resumen, quiere decir que no creo mucho en las políticas públicas suaves, en hacer programas y proyectos, ¿no? ¿Sí me explico? Que normalmente hoy en el sector público hablas de política pública y es pues un programa y unos proyectos. Y no puede ser. Se baja del ¿no? cielo. No puede ser, porque realmente el tema es muy básico de hacia dónde va el país. Gracias. Adelante. ¿Me arranco? ¿Sí? Pues ya que estamos en eso, Bueno, no estamos en el debate. yo creo que hay una batalla muy interesante que se ha dado, es una batalla de décadas que se ha dado entre lo que ahora conocemos como la etnoecología o la bioculturalidad y los paradigmas que dominaron después de la Segunda Guerra Mundial. Y esa batalla es la batalla por la soberanía alimentaria. O sea, no es algo que ha sucedido ahorita recientemente, es algo que viene desde muy atrás. Por ejemplo, la Fundación Rockefeller se constituyó con el mandato de atender los problemas de salud y de alimentación de la humanidad utilizando los métodos científicos. Y fue la Fundación Rockefeller de las que impulsaron muy fuerte aquí en México la producción intensiva. Fue a partir de los trabajos que se fueron desarrollando en el CIMMYT de genética de maíz, que se fueron luego produciendo los paquetes tecnológicos para todo el país, siguiendo esa línea. Vamos a resolver los problemas de salud y alimentación de la humanidad utilizando la ciencia, con mayúsculas, la ciencia, ¿no? Y bueno, y el asunto pues es producir suficientes cereales. Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, 2 cereales, maíz y trigo. Si tenemos suficiente cantidad de eso, pues como los pollos, ¿no? Tenemos para alimentar a todos los humanos. Ya es una cosa nada más logística de repartir los cereales y listo. O sea, es ridículo, pues nos da risa ahorita, pero durante por lo menos la mitad del siglo pasado los esfuerzos institucionales iban para allá. Y mucho de las instituciones internacionales también, ¿no? Digo, la FAO, Fiat Panis, no Fiat Tortillas o Fiat Pescaditos, ¿no? Fiat Panis y la panoja de trigo. O sea, vamos por un cereal, por un grano, porque lo que necesitamos para el pueblo es almidón. Y vamos a meter aquí la tecnología para producir almidón. Y bueno, ¿cuál va siendo la sorpresa? Que después de meterle toda la mayor ciencia posible, no se acaba el hambre en el mundo.
y hay quien dice que hasta aumenta en números absolutos. Entonces, ¿por dónde está la cosa, no? Entonces, frente a esto, se viene un cambio de paradigma, donde se dice, bueno, es que el asunto no es tener graneros llenos, y la población no son pollos que hay que darles su maicito. El asunto es que los sistemas alimentarios pues dependen de una serie de interacciones sociales que permiten alimentar a la gente, ¿no? Fue una de las aportaciones muy importantes de Amartya Sen en sus observaciones de cómo combatir la pobreza en el mundo. Decía, el hambre en el mundo. El hambre no es un asunto de existencia de alimentos. La gran hambruna que le tocó vivir cuando era joven sucedió en un año de cosechas extraordinarias en India. Pero todo estaba para exportación, no estaba produciendo para... No existían los eslabonamientos políticos, sociales, económicos para que la población de la India tuviera acceso a esos alimentos que ahí estaban. Eso, por ejemplo, ha permitido ir repensando las cosas, ¿no? Para mí fue súper impresionante el año pasado visitar el Chojoa, en Sonora. Ya el pueblito se ve así, descuidadón. Un letrero muy descuidado, muy deslavado, que dice, bienvenido a Chojoa, cuna de la Revolución Verde. Y del otro lado de la carretera, Diana lo ha visto muy seguido ese letrero, del otro lado, el Chojoa, municipio prioritario de la cruzada contra el hambre. Entonces, en la cuna de la Revolución Verde no es posible alimentar a la población. En el lugar en donde se echó a andar la Revolución Verde fue ahí y en India, donde Burlak echó a andar la Revolución Verde y le dieron el premio Nobel por eso, ¿no? Una burla. Entonces, como que es necesario repensar eso y se ha venido dando esta crítica y entonces está ya premiando. Yo creo que está logrando ganar esa batalla. Se está logrando en los foros nacionales e internacionales posicionar mejor el concepto de soberanía alimentaria. Cada pueblo necesita poder tener control de sus fuentes de alimentación y poderse alimentar de una manera suficiente y sana, en vez del concepto medio militar de seguridad alimentaria que se venía arrastrando, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un ejemplo sobre tu pregunta, que es el de qué ha aportado la etnobiología o en un enfoque biocultural a las políticas públicas. Yo creo que ese es uno muy importante. Ahorita ya adentrados en el siglo XXI, creo que ya este paradigma ya lo vamos cambiando gracias a trabajos bien interesantes, ¿no? En la selva maya, los del doctor Valle, ya con los rarámuri, aquí en la meseta purépecha, que muestran que se puede enfocar de muchas otras maneras y que sobre todo son maneras que pueden estar en mucho mejor armonía con el medio ambiente y que pueden tener los eslabonamientos sociales, económicos y políticos para que las cosas funcionen. Gracias. Ahora sí te iba a prestar esto porque vi que sí te estabas manteniendo en el tiempo, pero bueno, ni te pasaron al otro. No corro todavía. No, todavía no. Ah, bueno. El ejemplo que nos dio el compañero trata de un ejemplo, es paradigmático, porque se trata de la disputa por la nación. La disputa por la nación con un presupuesto que no está siendo cumplido para que los etnobiólogos puedan participar bien en las políticas públicas. ¿Y por qué? Desde el 2001 y desde el 2011, la Constitución mexicana se declara a la nación de México una nación pluricultural. Y en el 2011, esta nación pluricultural ya no se trata de garantías individuales, sino de derechos humanos. El derecho a la alimentación, el derecho al medio ambiente sano, etc. A la salud, etc.
pero en una nación pluricultural. Entonces ese etnos, les pregunto a los etnobiólogos, están tratando esto dentro de este paradigma, dentro de dentro de este paradigma, la cuestión de cómo se honra a México como país pluricultural haciendo etnobiología o etnoecología. Todas las políticas públicas, CONABIO, Semarnat, todas las políticas tienen que estar directamente ligadas a los derechos humanos, todas, incluyendo las de las universidades, todas. En ese sentido, tenemos que cambiar de paradigma. Tenemos que cambiar de paradigma cuando trabajamos la cuestión del patrimonio biocultural y de diversidad biocultural. El paradigma es cómo trabajar con los pueblos indígenas y comunidades equiparables para cumplir los derechos humanos de un Estado garantista. O sea, todas las políticas tienen que estar ligadas a un Estado garantista de los derechos humanos. Dicho esto, cualquier política pública tiene que relacionarse con ello. Pero ¿qué sucede en México? En México sucede que estamos en una relación colonial y neocolonial. Ayer se dijo un poquito eso. En esa relación, en la relación de subalternización de los pueblos indígenas y de las comunidades equiparables, de subalternización, se desarrollan fundamentalmente en una relación colonial. ¿Y eso por qué? Porque el 2001, cuando se fija la cuestión de los territorios, se pone en dos terrenos la cuestión indígena. En un terreno que los pueblos indígenas son sujetos a derecho, por un lado, y en segundo lugar, o en primer lugar, sujetos a derecho público. O sea, son subhumanos, pues, a derecho público. ¿Por qué fregados? Son a derechos como las mujeres, los hombres. Somos, en ese sentido, se remite a los estados la aceptación del territorio donde han de ejercer su autonomía y su libre determinación. Se remite a los estados, a las leyes de los estados. Y en esta remisión a las leyes de estados, los indígenas no pueden ejercer directamente su libre determinación y autonomía y desarrollar sus territorios bioculturales que habíamos definido hace rato. En ese sentido, trabajar con los pueblos indígenas, con los grupos focales, no en políticas públicas abstractas, sino directamente con los grupos focales que construyen sus territorios bioculturales, es un reto académico sumamente importante, y no de la academia en sí, sino de la academia comprometida. Tenemos una experiencia muy interesante y muy importante en la Sierra de Puebla, donde tratamos de desarrollar estos conceptos. Entonces, quiero decir aquí que ya no se trata del concepto biocultural o de diversidad biocultural de la antropología o de la biología norteamericana. Tenemos en las epistemologías del sur todo un bagaje nuevo antropológico, y que quiero ahorita decirles de alguna manera. ¿Qué tal si los etnobiólogos primero tratan de rescatar sistemáticamente con los grupos focales en un planteamiento conjunto de diálogo de saberes? Quiero decir que los diálogos de saberes no es solamente que yo te platico y tú me platicas, sino es hacer el recorte metodológico de cómo construir el territorio biocultural en una región determinada con cara al siglo XXI. Eso es. Y entonces ahí entran nuevos conceptos, como por ejemplo el diseño biocultural. Y dicho en palabras más domingueras de Escobar, el antropólogo colombiano,
de cómo co-construir territorios desde el punto de vista de un diseño ontológico. O sea, un diseño ontológico que quiere decir cómo construir el buen vivir en un territorio determinado indígena, en conjunto, en co-construcción, en una plataforma crítica, intercultural y decolonial. Dicho esto, ya casi me falta un minuto. Entonces, es central de que hay que ir a las bases epistemológicas para contestar una pregunta así, o a las bases más allá, a las bases ontológicas de la construcción de la territorial. ¿Por qué? Y hay ahí en la epistemología del sur, hay unos términos sumamente interesantes. Territorio, territorialidades, por ejemplo, el territorio náhuatl de la Sierra de Puebla abarca muchas comunidades, municipios, ejidos, etc. Eso es la territorialidad. Pero ¿qué tal si en estas territorialidades construimos nuevas territorializaciones con la fuerza que tiene México como centro de origen y diversidad biológica regionalmente determinado? Y ahí entra la cuestión del custodio, no solamente eso, sino entra también de una manera importante de cómo desarrollarnos con cara al futuro en un plan de vida para los siguientes 40 años, si quieren. Cómo construir académicamente un plan de vida para los siguientes 40 años, desde la bioculturalidad regional, desde la construcción de territorio, desde el diseño territorial y desde un diseño ontológico en donde sí se respeta o se desarrolla o se hacen respetar y tronamos ahí los límites de la Constitución y nos vamos a la OIT 169 de territorios bioculturales o territorios, quítale los bioculturales, para un desarrollo endógeno regional y combatimos así las territorializaciones o los nuevos territorios de la soya transgénica, los nuevos territorios de la minería, los nuevos territorios del fracking. Y entonces con esto, en este sentido, estamos participando como etnobiólogos en la lucha por la nación, en la disputa por la nación, desde el lado de los pueblos indígenas y campesinos o comunidades equiparadas. Gracias. Muy bien, ya Edgar estaba entrando a la tercera pregunta, que es ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las propuestas para integrar este conocimiento desde la etnobiología para diseñar políticas públicas que realmente atiendan a esta necesidad de protección o mantenimiento de esta diversidad biocultural? Entonces, esa es la tercera pregunta y pues iniciamos de nuevo allá con Jorge. Gracias. Para mí la interacción con la etnobiología, etnobotánica, las antropologías también en los territorios es una experiencia única en términos de conocimiento y desde una institución pública ver cómo han ido actuando políticamente para ejercer derechos. Yo comparto lo que dijo Edgar, me parece central. Tenemos que ir a un país a que cumpla con esos derechos humanos de principio a fin. Los de primera generación, los derechos humanos de primera generación, no tengo que decirles dónde está México ahí ahorita. Sí, acabamos de sacrificar a una generación completa de jóvenes allá afuera por integridad física, no ha sido respetada. Los de segunda generación son derechos económicos y sociales. La Revolución Verde se argumentó sobre el derecho a la alimentación. En los de tercera generación viene el derecho al patrimonio cultural, vienen los derechos de los consumidores. Entonces yo creo plenamente en el tema de un enfoque de derechos humanos con una perspectiva quizá un poco ilusa. ¿Puede el reconocimiento al patrimonio cultural
contribuir a respetar la integridad física de los jóvenes en el campo, cumplir los derechos de tercera generación y de segunda, pueda ayudar a que este país salga de esta crisis de derechos humanos básicos. Pues ojalá uno trate de verlo así, porque si no, el trabajo con la naturaleza y la conservación y la cultura se convierte en algo precioso, pero trágico también. Entonces yo comparto este sentido de urgencia. En materia de patrimonio, lo he encontrado mucho en el diálogo con los mezcaleros, en los espacios donde yo he trabajado, con las cocineras tradicionales recientemente que están en este espacio del patrimonio cultural de la humanidad. Y las cocineras expresaron muy claro qué son sus cocinas tradicionales. Dijeron, es una cocina del territorio y sin territorio ya no hay cocina. Y su segunda expresión fue de urgencia. Esto está grave. La pérdida de conocimiento, la pérdida de un conjunto de cosas. Entonces, estoy de acuerdo que este enfoque de derechos es urgente, que se implemente, y más allá de lo que cueste, ¿no? Todo el mundo tiene que comer. No puede ser que estemos en esa situación como país. Es un tema político. Lo que creo es que los conceptos de patrimonio natural, cultural, biocultural son centrales para el futuro en el corto plazo. Y hay muchos temas en los que México está rezagado respecto a lo que debería estar pasando en el mundo, porque estamos rezagados, tenemos una generación perdida en esto y va a costar mucho remontarlo. Como funcionario público he encontrado un aliado central en la Dirección General de Culturas Populares y lo que de ella queda, porque también le están pegando, pero tienen una red de gestores del patrimonio, que suelen ser gente de primera, son más de 400 gentes en el campo. Ahí están, y para nosotros desde la parte biológica han sido aliados centrales, ¿no? Y para mí ahora el patrimonio biocultural, es decir, como concepto me parece bien, lo dije al principio, pero a los practicantes de eso los veo allá afuera. Creo que hay mucha gente en eso, ¿no? Llámesele como se le llame, y para mí claramente ellos vienen pues, de las ciencias sociales y de la cultura, tienen muchísima experiencia y tenemos muchísimo que aprender de ellos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que los etnobiólogos, o sea, si ya visualizamos que estamos haciendo cambios de paradigma importantes, que no han sido fáciles, estamos yendo ya somos pluriculturales, ¿no? A partir del siglo XXI, prácticamente. Es un pasote. Si ya reconocemos eso, ¿qué es lo que puede aportar la etnobiología, ¿no? Yo creo que una primera cosa interesante es mostrar que muchas formas de hacer las cosas son posibles. Por ejemplo, que no toda la alimentación va a venir de cereales producidos en sistemas más o menos intensivos, que se pueden manejar los humedales, que se puede hacer acuacultura, que se pueden manejar los océanos, que hay mucho que hacer. Aquí otra vez tomo lo del doctor Bay, que encuentra que hay quelites de altísimo valor nutricional que le pueden proporcionar a la gente una nutrición básica importante y una plataforma para tener una buena salud. Y no todos son cultivados, no todos son de la hortaliza, hay toda una graduación, que es lo que encuentra él, pues una graduación entre quelites cultivados en el huerto familiar hasta quelites silvestres que se recolectan. Entonces estamos hablando de sistemas bastante más complejos que
que el asunto de sembrar hileras de cereales, o inclusive el asunto de una huerta hortícola. Estamos hablando de otra serie de posibilidades muy interesantes. No está aquí Patricia Negreros, por ejemplo. Yo creo que ella está haciendo ahorita un aporte interesante diciendo, podemos acoplar la milpa tradicional maya con la producción de caoba o de cedro en toda la zona maya, ¿no? Entonces está otra vez proponiendo cambiar el enfoque. Entonces, yo creo que un asunto es ese, demostrar que otras maneras de hacer las cosas son posibles, a base de ir documentando, de ir entendiendo, ir analizando. Yo creo que ese es un primer paso práctico importante que deberían de hacer los etnobiólogos. El otro, pues va un poco en el sentido de lo que dice Jorge, ¿no? No quedarse en una burbuja etnobiológica, porque esto no va a servir de mucho este asunto. Hay que conectarlo con los movimientos sociales, con las organizaciones que están apareciendo. Y ahí hay también otro cambio importante que hay que hacer, y es que el discurso que se ha construido en México desde que se constituyó como país moderno, pues después de la revolución agraria, es que las comunidades se construyen a partir de su definición agraria. Y eso a lo mejor fue cierto a mediados del siglo pasado. Hacia finales del siglo pasado ya se veía que había muchas excepciones en donde eso no estaba sucediendo. Y ya en el siglo XXI pues ya se habla de nueva ruralidad, ya se habla de que ya es otra cosa. Entonces ya no es el mundo urbano y el mundo rural, el mundo indígena y el mundo no indígena, sino que está mucho más entreverado. Las interacciones son mucho más complejas que eso, pero por lo mismo abren una serie de posibilidades que antes de plano no se podían ni siquiera visualizar. Esta aportación de la etnobiología, estableciendo vínculos con otros actores para traducirlo en iniciativas prácticas, creo que debería de desembocar hacia lo que ya adelantó Eckhart en su intervención anterior, ¿no? Se va a necesitar ir constituyendo espacios territoriales en donde las cosas se vayan haciendo de manera diferente, ¿no? Entonces es muy claro, pues, cómo la zona maya se puede ir constituyendo como un territorio en donde las cosas se hagan de cierto modo, o sea, la promoción de la agricultura, la alimentación, los servicios de salud, la educación, se tienen que hacer siguiendo un estilo maya, y no un estilo maya como los códices, ¿no? Sino un estilo maya, como dice Eckhart, para los próximos 40 años, como proyecto de futuro, ¿no? Y lo mismo podemos hablar de otras regiones, ¿no? De los mixtecos, los rarámuri. Yo creo que sí se puede ir haciendo esto, y que además tenemos el marco jurídico para poderlo hacer. Menciona Jorge, estamos bien atrasados en eso. Si vemos las cifras, dónde está México, con una serie de indicadores, estamos bien atrás. Pero tenemos un marco jurídico que permite ese asunto, que reconoce la diversidad. Entonces yo creo que sobre eso debemos de trabajar, pues, hacer efectivo eso, hacer efectiva esa posibilidad, superar nuestra idea del México agrario de la primera mitad del siglo pasado, ya pensarnos como un país del siglo XXI y proyectarnos hacia allá, ¿no? Y repito, pues en ese aspecto los etnobiólogos, la etnobiología tienen mucho que aportar. Gracias. Queridos etnobiólogos, etnobiólogas, claro, el tema es
muy interesante porque ustedes tienen historia y esa historia hay que recuperarla. Tenemos un personaje increíble que se llama Hernández X. Y ese personaje increíble de Hernández X creó la ciencia del huarache. Y la ciencia del huarache es acercarnos a los conocimientos tradicionales en un diálogo. Y en la ciencia del huarache, él ya, nos está planteando los fundamentos de la disputa por la nación en este momento, en el maíz. El tema central del maíz con cara al futuro, porque esa es la pregunta, a etnobiólogos con cara al futuro, es la siguiente, y lo del maíz es un símbolo, no es mucho más amplio. Con cara al futuro, en este momento, el maíz es bimodal. Por un lado está el maíz industrializado y el maíz de los laboratorios. Y por otro lado está el maíz del conocimiento tradicional. Son 2 millones de productores. Multipliquen 2 millones de productores por miles de actividades diarias de domesticación o de adaptación de las actividades de mujeres y hombres del campo. Eso no lo hace ningún laboratorio del CIECO, de lo que sea, pues, no lo hace por más laboratorio. Es una vía monocultural, la de los laboratorios y de los Monsantos. Y entonces, pero hoy tenemos una tesis importante con cara al futuro. La tesis importante con cara al futuro es, y otra vez el símbolo del maíz porque vamos allá, con cara al futuro, los maíces, el sistema alimentario mexicano no está en la alta productividad de Monsanto y de los transgénicos, o de los híbridos, los ciertos híbridos. Con cara al futuro está la diversidad ¿qué hacemos frente al cambio climático o de los microclimas? Cuando hay demasiada sequía, cuando hay demasiada humedad, etc. Y allí yo viví una cuestión paradigmática de estos miles y miles de actividades diarias que no lo hace otro país que no sea México o los Andes o estos países de origen, que es esa experiencia del campesino. Yo pasé, no había llovido todo un mes, pasé por la parcela, fui con el parcelario y tenía 4 mazorcas sobrevivientes. Y entonces yo, como antropólogo y no sé qué, se lo quería llevar a mi amigo Rafael Ortega Pasca. Oye, mira, aquí estos maíces sobrevivieron. La mirada del campesino dice, ¿qué? ¿Te quieres llevar esos 4 maíces, 4 mazorcas que sobrevivieron? Ni maíz paloma, esas las voy a sembrar para el siguiente ciclo, porque si hay sequía, esas me van a sobrevivir. Y entonces me cayó el 20. El 20 es, solo con la diversidad biocultural podemos enfrentar el cambio climático y desarrollar tecnologías, por ejemplo, la milpa mejorar, el policultivo en vez del monocultivo, de una manera importante. Y hablando de derechos humanos, en este momento hay una controversia, un trabajo de Senda muy interesante, que mete una controversia constitucional contra Masagro Simit y su relación con Syngenta, para generar los maíces que van a salvar la vida a los campesinos. Y entonces, contra Masagro, contra las políticas públicas, y ahí podemos oponer a nuestro gran maestro Hernández X, que dice que es uno de los promotores de recoger la diversidad. Por cierto, que la diversidad que recogió está en el CIMIT, entre paréntesis, pero está en el INIFAR también, de construir en todo el país, en las regiones de la Esperanza, espero, construir regiones de 7,000, 8,000 hectáreas
de maíces específicos con los campesinos, y esto no es para los etnobiólogos solamente, sino para los agrónomos, de trabajar 7.000, 8.000 con los maíces locales para crear un desarrollo endógeno con la diversidad biológica local, mejorándola, haciendo intercambios. Y unas perspectivas que también viví o estoy viviendo es, por ejemplo, la red de ferias que hay ahorita en Tlaxcala de semillas y culinaria. Todo, aquí en Michoacán también existe esto, por supuesto, y ya se puso a todo dar aquí, los compañeros lo han promovido. Pero tiene un significado biocultural impresionante, porque ahí es una cuestión de reflexividad de lo propio. Una feria es un espejo. Miren, esto es lo que tenemos, y el orgullo de ser, cuando las mujeres traen y nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en Vicente Guerrero, el orgullo de ser, de construir el sistema alimentario a partir de lo propio, a partir de lo mesoamericano, y lo posterior, etc. De tal manera de que hay dos puntos importantes para los etnobiólogos. ¿Cómo llegamos al espejo, a una reflexividad, reflexionar sobre lo que estamos haciendo, pensar, y para ayudar, por ejemplo, en esas ferias, para la reapropiación de lo propio, parece pleonasmo, pero no, reapropiación de lo propio en situaciones coloniales como están viviendo, como Mazago, como las políticas públicas en general. Y quiero terminar, no, ya terminé.